información. Está Jorge Baruch, vocero COVID del UNAM, y para que me ayude a interpretar qué es lo que está ocurriendo en torno a esta información de la variante Omicron. ¿Cómo podemos tomarlo, mi estimado? Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Cuáles son las recomendaciones al auditorio? ¿Frente a qué estamos? Y nosotros decíamos o decimos sin caer en pánico, o debemos de abordarlo. Ya sabemos cómo cuidarnos, doctor. Así es, Luis. Pues buenos días a ti, saludos al auditorio. Pues la mejor forma definitivamente de prevenir y reducir el riesgo de enfermar, complicarse o morir por esta y otras variantes es a través de la vacunación. Esto debe de quedar muy claro. Las vacunas son seguras y altamente efectivas para reducir el riesgo de muerte y complicaciones en todo tipo de variantes, incluyendo Omicron. Las personas que están siendo más afectadas, incluyendo en Sudáfrica y otros países en donde está sucediendo esta cuarta ola con una gran intensidad de proporción de Omicron dentro de sus variantes, es justamente aquellas que no han sido vacunadas o aquellas que pues no siguen estas medidas que han demostrado ser altamente efectivas, como el uso de cubreboca en uso de espacios públicos, o que acuden a eventos masivos, o que están en constante contacto con múltiples personas. Entonces, habrá que extremar las medidas, las precauciones. Ha habido algunas pues observaciones por parte de expertos o incluso por médicos independientes en donde reportan que la mayoría de los casos pueden llegar a ser leves a moderados. Sin embargo, esta información todavía es aislada, es muy escasa la cantidad de pacientes que se ha logrado dar seguimiento. Hay también pacientes que se han complicado, hay pacientes que han tenido que ingresar a unidades de terapia intensivas, entonces no nos confiemos, esta variante todavía nos puede dar muchas sorpresas. Sin embargo, pues ya contamos con ciertas herramientas que pueden llegar a ayudarnos para evitar estas complicaciones. Las herramientas que vienen siendo, bueno, primero la vacunación, dice, ¿no? Eso es muy importante. Sí, es muy importante la vacunación. También hay que recordar que al momento de aplicar una vacuna, pues no es inmediato, no es instantánea la inmunidad. Lleva tiempo, lleva alrededor de 2 semanas. Después de la primera dosis se alcanza un porcentaje alejado de lo ideal para prevenir contra la enfermedad o contra las complicaciones, pero justamente cuando se completa el esquema de vacunación, bueno, incrementa sustancialmente dentro de los siguientes 7 a 14 días la inmunidad hasta alcanzar el punto máximo. Ahora, sobre las terceras dosis también es relevante el hecho porque estas aumentan el nivel de protección, sobre todo para contagios, para evitar contagios y para evitar enfermedades leves. ¿Tú sí recomiendas una tercera dosis? Pues en estos momentos se ha demostrado, por lo menos en el caso de Oxford y AstraZeneca, o incluso que tengan esquemas previos de Oxford y AstraZeneca completos, o incluso del mismo Pfizer completos, que se reciba una tercera dosis a partir de los 6 meses después de haber completado el esquema. Esto sobre todo para elevar la efectividad y evitar contagios o enfermedad leve a moderada. Afortunadamente, conforme transcurre el tiempo, después de haberse vacunado, haber completado el esquema de vacunación, la protección se conserva bastante alta en el caso de proteger contra complicaciones y muerte, no así contra casos leves o contagios asintomáticos. Entonces, por eso es que se está dirigiendo esta primera fase de la estrategia de aplicar tercera dosis justo a personas más vulnerables, que son las personas mayores de 65 años. Ya hemos visto algunos países de la Unión Europea e incluso los mismos Estados Unidos de América que están iniciando campañas masivas de vacunación de terceras dosis, y seguramente en las siguientes semanas ya se empezará a convocar a los adultos mayores en México para poder iniciar con esta tercera dosis. La tercera dosis. Mientras, ¿cuáles son las recomendaciones para las posadas? Estamos en época de posadas, de celebraciones, de viajes, de reuniones. Eso es ineludible, es inevitable. Jorge, ¿estarás de Mira, acuerdo? A yo ver. creo que empezaría con los viajes internacionales. Creo que debemos de estar conscientes, sobre todo los viajeros que van a hacer estos itinerarios de fin de año, que pues en estas últimas semanas, básicamente que se ha anunciado la presencia de la variante Omicron, pues más de 50 países han implementado restricciones de viaje hacia África del Sur y otros países afectados por esta variante nueva.
Afortunadamente la mayoría de las aerolíneas, no es el caso de KLM ni Air France, pero la mayoría de las aerolíneas continúan con el retorno de los viajeros desde estas regiones de África del Sur. Sin embargo, ya la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Guía del Viajero, han anunciado esta renovación del aviso de viaje en cuanto a no hacer viajes de tipo no esencial hasta no saber cuál será el impacto en la movilidad de esta nueva variante en las principales regiones del mundo, sobre todo la Unión Europea y África subsahariana. Ahora, con respecto a las posadas y a las reuniones de fin de año, pues yo sí advertiría a la población que tengan extrema precaución con los niños, sobre todo con los adolescentes que ya están iniciando con la vacunación, porque pues es una vacunación que no ha completado. Nada más algunos han tenido la fortuna, han recibido la primera dosis apenas, y pues no es suficiente para reducir el riesgo de enfermar y de contagio, pues de COVID, e incluso de enfermedad de COVID leve, moderado o severo. Entonces habrá que extremar precauciones porque pues la protección máxima se alcanza 14 días después de la segunda dosis, y pues con las poblaciones mixtas también que no han recibido vacuna porque pues son menores de edad, o incluso adultos que quedan indecisos o que no se han querido vacunar, pues precisamente este tipo de personas son las que son altamente contagiosas, y habrá que aplicar estas medidas de diagnóstico, pruebas rápidas, PCRs, para poder detectarlas y evitar los contagios masivos en estas reuniones. Entonces, la recomendación es no reuniones masivas, no reuniones a puerta cerrada. ¿Cuál sería la recomendación clara para la cuestión de las Exactamente, posadas? evitar cualquier tipo de reunión que no sea con personas que no conviven habitualmente. Eh, sí, vamos a hacerlas, pues preferir los espacios bien ventilados o incluso al aire libre si es posible, con poco aforo, limitado aforo, e implementando todas las medidas. Si van a haber poblaciones mixtas, pues hacer uso de las pruebas rápidas, pruebas de PCR para detectar casos contagiosos en el momento inmediato. Y pues la comunicación es muy importante. Si alguien tiene signos y síntomas, pues obviamente tiene que acudir a un laboratorio a un médico para pues descartar que sea COVID antes de continuar con sus actividades. Y si es que se confirma, bueno, obviamente dar aviso a todas las personas con las que estuvo en contacto, porque eso va a ser clave en la limitación de los contagios, y pues en que las personas se mantengan al pendiente ante cualquier complicación. ¿Cuál sería poco aforo o un aforo permitido para una posada? Bueno, depende mucho de las características del lugar. Poco aforo son reuniones no mayores a 30, a 30 personas. Poco aforo es no reuniones de que superen el 70% o el 50% del espacio que se va a destinar para la reunión. Poco aforo es limitar a la exposición a personas con las cuales no convivamos habitualmente, porque pues de ellas desconocemos si se están cuidando, si no se están cuidando, si están limitando su interacción social o no, y esas serían las recomendaciones. ¿Qué para la gente que ya tiene boletos para ir dentro del país, Estados Unidos, Europa u otro país del mundo, y que ya tiene comprado su boleto y pues tenía pensado ver a parientes, amigos o planear los viajes? Bueno, con los viajeros creo que es muy claro que estamos atravesando una crisis sanitaria. Entonces cuando nosotros compramos boletos de avión, hospedajes, durante la pandemia, pues sabemos, estamos conscientes del riesgo que implica el hecho de modificar los planes a último minuto, incluso cancelarlos. Entonces creo que eso queda muy claro. No es pues noticia de que si Europa está ahora en la cuarta ola y con casos ascendentes, prácticamente en semáforo rojo todo el continente, pues habrá que cambiar nuestros destinos. Para eso les recomendamos que adquirieran esta flexibilidad en todos los viajes, y pues por el momento evitarlos. Recordemos que no podemos desplazarnos de un lugar de un menor riesgo hacia un lugar con máximo riesgo, un mayor riesgo. No podemos desplazarnos de un lugar de semáforo verde, donde está toda la República Mexicana, hacia un lugar con franco semáforo rojo como Europa. Tomo este caso, pero bueno, hay otros países fuera de la Unión Europea que están en rojo. Entonces, la recomendación es pues estar
al pendiente de los semáforos, estar al pendiente de las epidemias de los países o localidades hacia donde viajamos. Ahora es seguro, por el momento, viajar dentro de la República Mexicana, ya que la mayoría de los estados de la República pues se encuentran en una estabilidad epidemiológica, pues en semáforo verde, y bueno, habrá que tomar estas decisiones prácticamente de último momento, pues por la misma naturaleza de esta epidemia de COVID-19. Entonces, ¿recomiendas evitar esos viajes para otros países? Pues habrá que evitar los países en donde estén ascendiendo en casos de manera muy intensa y preferir aquellos en donde la epidemia esté estabilizada o hacia la baja. ¿Europa no recomiendas? Pues ahorita está en semáforo rojo, habrá que evitarlo. Mientras esté en semáforo rojo, prácticamente si nosotros consultamos el mapa de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Europa, vamos a ver un mapa completamente iluminado de rojo en todos los estados de Europa, entonces estados miembros de la Unión Europea. Entonces habrá que evitarlo por el momento, habrá que hacer caso a las autoridades de la Secretaría de Salud que ya han actualizado el aviso de por el momento evitar viajes tipo no esencial y pues extremar las precauciones. México nos ofrece muchos destinos, podemos también optar por fortalecer nuestra economía y pues siguiendo este, este turismo responsable que promueve el bienestar social, el bienestar colectivo. Muchas gracias, Baruch. Estamos entonces en contacto. Nos quedamos con no pánico, con la posibilidad de reforzar a las poblaciones de 60 y más sobre todo, ¿no? Dices, eh, para Omicron, ¿sí? ¿Me Así es, correcto? efectivamente, Luis. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio, bonito día. Gracias, buenos días. Corte, ya escuchó usted, volvemos con más información. Hay nuevo dirigente del PAN. Ahorita la emergencia sanitaria en Guaymas, que ya es un escándalo o ya es una preocupación. Ese sería el término correcto en Arizona por lo que está ocurriendo allá. Habitantes de Guaymas suplican, por favor, hagan caso, ya no soportamos emergencia sanitaria. Le voy a presentar la historia también ahorita de lo que está ocurriendo en Esperanza Cajeme, porque un menor, ahorita le voy a dar los comentarios, como un menor de edad. A ver, la tenemos por acá, ¿no está en el guión? Ah, no, sí, están deteniendo a menor de edad vinculado a 11 asesinatos en Esperanza Cajeme. También le voy a presentar eso. Lo que dijo el gobernador de Sonora, que no faltan medicamentos para deschamientes en el Listezón, hay problemas en su distribución, es lo que dijo el gobernador Alfonso Durazo. ¿Cómo la ve? Voy con este tema y mucho más aquí en Proyecto Puente. Ponte